estamos cómodos. Sí, ya estamos. A ver, Bueno. con el micrófono. ¿Está bien ahí el micrófono? Sebastián, ¿estamos? ¿Está bien ahí el micrófono? Bueno. Sí, está bien. A ver, Bueno, buenos días, doctor Alderete. buen día, doctor. Damos inicio a la entrevista para el cargo de juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo. Me toca presidir en este caso como vicepresidente del Consejo por ausencia del doctor Abel Cornejo, que le hace llegar sus saludos. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Si bien nosotros tenemos su currículum ni conocemos su trayectoria, sería bueno que nos explique. Esta es una entrevista que está filmada, así que nos comente cuál es su trayectoria, en qué se está desempeñando, en qué rol actualmente. Bueno, en cuanto a mi trayectoria, yo estuve litigando en la calle alrededor de 28 años, justamente en mi especialidad en Derecho Laboral. Bueno, después concursé para el cargo de juez laboral, ¿no es cierto?, porque era una ansia de culminar mi carrera con la magistratura. Y bueno, actualmente me estoy desempeñando como juez laboral de Orán, a cargo de los dos juzgados por jubilación del doctor Gareca. Y bueno, estamos en ese tema. Cuando llegué a Orán, era el juzgado donde yo estaba, o que me tocaba manejar, estaba muy atrasado, porque ya llevaba un año sin juez. Aparte, el juez también no sacaba muchas sentencias, así que tenía un atraso de auto para sentencia en el año 2016, y había autos para sentencia del año 2013. En estos momentos puedo decir que estoy casi al día ya con el juzgado. Estoy con autos para sentencias desde febrero, marzo del año 2018. Y bueno, a cargo también del otro juzgado, hasta que se designe el nuevo juez, que creo que en estos momentos sale el juez. Sí. Cuéntenos su experiencia del paso de la profesión liberal, como usted nos comentó, a la magistratura. ¿Qué es lo que pudo aportar, qué usted siente que pudo aportar, y qué es lo que piensa que puede aportar de acá en adelante? Bueno, por la cantidad de años que tuve, digamos, del otro lado del mostrador, para después pasar a estar como magistrado, uno sabe cuál es el sentimiento que tiene el abogado litigante, ¿no es cierto?, el abogado de la calle, con respecto a muchas cuestiones del juzgado, en cuanto a la celeridad, la atención. Entonces creo que me sirvió de experiencia para aplicarlo cuando estuve del otro lado del mostrador al ser magistrado. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Orán, estuve a los fines de poder sacar la cantidad de juicios, o sea, la sentencia en los juicios que estaban muy atrasados, y de un sistema, adquirí un escáner, ¿no es cierto?, y empecé a escanear todas las demandas y las contestaciones de demanda, y las nuevas que ingresaban, y las fui incorporando al sistema Iurix, a los efectos que cuando hiciera la sentencia demorara menos, digamos. Entonces traté de dar mucho apoyo con el apoyo tecnológico, y también darle más participación que no se le había dado a los secretarios para la elaboración de los proyectos. Eso me permitió, ¿no es cierto?, hacer una gestión más rápida y tratar de poner el juzgado al día. Un tema que a mí siempre me preocupa cuando veo que algún magistrado se presenta es la situación en la cual dejaría su juzgado, sí, en caso de pasar, en este caso, a la Cámara de Apelaciones.
¿Cuál sería la situación de su juzgado en particular? Bueno, como acabo de decir, mi juzgado entiendo que está casi al día. Yo ahora en estos meses voy ya ponerme al día con la cantidad de autos para sentencia que quedan, y mi idea es, una vez terminadas las audiencias, en el plazo de 4 o 5 días, ya sacar la sentencia juntamente con la ayuda de los secretarios, ¿no? Van haciendo los proyectos. Y una última pregunta. En caso que usted le toque el cargo de la Cámara, usted, lógicamente, muchas de las sentencias que usted haya dictado fueron seguramente apeladas y Sí. fueron a la Cámara de Apelaciones. Sí. ¿Qué criterio usted piensa que habría que unificar, que hoy no lo ve? Acá tenemos 2 cámaras, seguramente con criterios diferentes, para que sea un aporte. La verdad que, en mi caso particular, yo lo veo con preocupación esta cuestión de la Cámara Laboral, me parece a lo mejor que, en este caso, ¿qué es lo que usted vio como juez de primera instancia que habría necesariamente que unificar en cuanto al criterio? Ya sea de una Cámara con otra o en una misma sala en la que le va a tocar a usted eventualmente. Digamos, la diversidad de criterios que hay no se da en la misma sala, sino se da entre las salas. Es necesario ya que haya una unificación de criterios en determinados temas, como por ejemplo, he tenido juicios, por ejemplo, contra una obra social de camioneros que existe en Orán. Era de un profesional que trabajaba en la obra de camioneros y después se da por despedido, por el maltrato, todo lo que fuera. Fue a una sala y la sala, la sentencia, una sala me la confirmó totalmente la sentencia, y otra sentencia por el mismo tema, la sala me la dio vuelta totalmente. Entonces, criterio totalmente disímil. Lo mismo con la apreciación de la aplicación de las multas del artículo 80, supongamos, de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando no se entrega el certificado al trabajador. Una Cámara tiene criterio que la notificación fehaciente tiene que ser hecha conforme a lo establecido por el decreto 146, por ejemplo, dentro del plazo de los 30 días de extinguida la relación laboral. La otra sala dice que no es un requisito ad solemnitatem, y que está puesto en beneficio del empleador, porque es el plazo que necesita, ¿no es cierto?, para... ¿Y cuál es su criterio? Mi criterio es que no es un requisito ad solemnitatem. Efectivamente se le da el plazo para que al empleador para que confeccione ese certificado, ¿no es cierto? Es una obligación postcontractual que tiene el empleador. Bueno, la Cámara, una de las salas dice no ha cumplido después de los 30 días, si no estimó después de los 30 días de finiquitada la relación laboral, no corresponde la indemnización del artículo de la ley 25323. Bueno, hay algunos criterios, ¿no es cierto? Sí, y continuando con esta serie de preguntas que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales se podría llegar a obtener una unificación de criterio, mecanismos procesales? ¿Y hay algún otro tipo de mecanismo que no sea el procesal? Y yo entiendo que tendría que ser a través de plenarios, ¿no es cierto? Convocar a plenarios, por supuesto que eso lo tienen que hacer, los plenarios lo tienen que pedir los profesionales, ¿no es cierto?, de la calle, para que se convoque el plenario, o bien a través de la ley orgánica de tribunales instar que la Cámara aúne sus criterios, ¿no es cierto?, en determinados temas. Y en toda esta experiencia que usted nos ha comentado, ¿cuáles son los temas laborales que actualmente
suscitan una mayor necesidad de debate, de capacitación, de estudio por parte de la autoridad judicial? Bueno, yo creo un tema fundamental que va a estar muy en boga hoy es el de la implementación de la nueva ley de accidentes de trabajo. Después, en cuanto a la parte de la solidaridad, ¿no es cierto?, en el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, temas fundamentales, quiénes son los responsables, el tema de solidaridad. Y después, bueno, el tema de despido y todas esas cosas, ya hay criterios casi unificados, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber más capacitación en la parte de ley de accidentes de trabajo y solidaridad o fraude y toda esta cuestión. ¿Me permite un temita? Sí. Usted tocó el tema de solidaridad. A mí me preocupa mucho, vi muchas sentencias extendiendo responsabilidad en caso de SRL y SA a los socios, sí, en particular. Sí. En algún caso lo vi sin criterio inclusive porque a lo mejor un empleado que estuvo desde la creación de la sociedad inclusive fallos de primera instancia donde se hacía el reclamo contra los socios de las sociedades SRL y SA, no hacían lugar en ese sentido y sí, lógicamente, el reclamo contra la sociedad. Y le están extendiendo muchísimo la responsabilidad a los socios. ¿Cuál es su criterio en ese caso? ¿En qué caso usted piensa que debería extenderse esta responsabilidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los socios y los socios, fundamentalmente los socios, administradores, todo eso, se tiene que dar cuando realmente se demuestra que la sociedad o esa persona jurídica está violando, ¿no es cierto?, los derechos de los terceros, como puede ser en este caso el trabajador, pero hay una intención, ¿no es cierto?, abierta y manifiesta de la violación de esos derechos de los trabajadores, con esa intención, o sea, que hay un dolo. Tengo entendido que hay un fallo últimamente que la jurisprudencia, no me acuerdo en estos momentos el apellido, en donde no se hace lugar a la extensión de responsabilidad porque no se demostró que había un dolo, ¿no es cierto?, en los administradores, en los socios para extender esa responsabilidad. Doctor, sí, buen día. ¿Cuál es su criterio respecto del viejo adagio, bueno, que tiene vigencia, el solve repet, en el caso, por ejemplo, de las apelaciones directas de aquellas multas que imponen algunos organismos que está, por supuesto, bajo ley? Por ejemplo, las multas que hace la superintendencia respecto de las normas, incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. ¿Usted las considera exigibles? ¿Hay denegación de justicia para rechazar el recurso? Está bien, tenemos que partir que la justicia, ¿no es cierto?, hacia el trabajador es gratuita, ¿no es cierto? Entonces, sería un escollo hacia el trabajador que primero tenga que pagar para luego reclamar, ¿no es cierto? Entonces, no lo veo bien. ¿Y si es el empleador a quien se sanciona? No, el empleador sí, porque el empleador tiene los medios suficientes como para hacerse cargo de la... No en todos los casos, ¿no? No, está bien, por Póngase supuesto. que la multa implica lo que representa el patrimonio, claro, neto de la empresa, no sé. Pero en un concepto general sí habría una denegación de justicia en la parte más débil, que sería en el caso del trabajador, y habría que ver las circunstancias también del empleador, que bueno, lo planteará ellos como... Hay muchos empleadores pobres ahora. Sí, hoy en día pero la verdad, doctor, ¿cómo justifico cambiar el criterio de acuerdo a quién sea la parte? Eso es lo que, claro, esa igualdad suena como fisurada. Sí, tiene razón.
Y en el contexto de recurso de apelación directa, ¿cómo demostrar que esa empresa no tiene la suficiente solvencia o patrimonio para afrontar en forma previa la multa para recurrir a la justicia? Sí, sí. A fin de unificar, digamos, yendo a la inquietud que se acaba de plantear, o sea, no ser discriminatorio al momento de aplicar o no el principio, siendo que se trata de la aplicación de multas, es decir, una sanción. Sí. ¿No se le ocurre que en realidad lo que está en juego es el principio de inocencia? Es decir, hasta que no se determine la culpabilidad, no debería ser aplicado. Sí, a ver, ¿cómo sí. podría ser jugar Sí, ese sí, principio en este caso? Sí, claro, hasta que no se determine, ¿no es cierto?, cuál es, si efectivamente violó la ley, ¿no es cierto?, para la aplicación de la multa, se tendría que hacer jugar ese principio, el principio de inocencia, ¿no es cierto? Porque la Corte Suprema aceptó la aplicación del principio cuando se trata, por ejemplo, del pago de impuestos. Sí, el pago, pero el hay pago de una impuestos, sí, opinión sobre el dividida respecto. en la doctrina cuando se trata de la aplicación de multas, de la impugnación de decisiones que imponen multas u otras sanciones, ¿no? Ujú. Es un tema. Sí, se está afectando, es verdad, la igualdad y bueno, haría jugar el principio de inocencia. Sí. Bien, gracias. Doctor, está liberado. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenga buen día. Tenga buen día. Buen día. ¿Cómo? Antes que se siente, ya le están dando. Tranquilícese. En este momento no puedo, no tengo reacción. Hago lo que me Doctora, digan. acerque un poquito el micrófono nada más para que esté cómodo. ¿Ahí? Bueno, está bien. Bueno, Bueno, buenos días. Me toca presidir en este caso el Consejo por ausencia del doctor Abel Cornejo, que le deja sus saludos. muchas gracias. Bueno, damos inicio a la entrevista para el juzgado como jueza de Cámara Laboral, Cámara de Apelaciones del Trabajo. Si bien nosotros tenemos sus antecedentes, conocemos su trayectoria, sería bueno que nos ilustre. Esta entrevista es grabada para que todos puedan conocerlo también. Bueno, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Producción, en el área de previsión. Me desempeño ahí como jefa de programa y además a la tarde, en el horario de la tarde, me desempeño en mi estudio particular. Así que, bueno, estoy, digamos, a la mañana ocupada y a la tarde también. Usted también se desempeñó en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Lo que pasa es que la Secretaría de Trabajo es quien, digamos, es la que tiene las funciones previsionales y el programa de previsión justamente depende directamente de la Secretaría de Trabajo. Sí. Cuéntenos qué la motiva para el cargo, qué es lo que usted considera que puede aportar para el cargo de juez de Cámara. ¿Tiene trayectoria en la matrícula? Sí. Cuéntenos un poco. Bueno, yo me recibí en el año 98 y desde el año 98 que ejerzo en materia laboral. Si bien hago también otro tipo de juicios, en la que más, digamos, me gusta, me siento más capaz, es digamos, en la materia laboral. Además que me gusta. Y respecto, digamos, de qué poder aportar, bueno, yo tengo todas las ganas, tengo muchas ganas me encantaría entrar a trabajar en la sala y, bueno, poner todo lo que tengo de conocimiento y más, si es que hace falta, digamos, poner todo lo que sea necesario para el cumplimiento, para el correcto cumplimiento de las funciones.
¿Qué conoce usted de la sala para la que está concursando? ¿Sabe la conformación, Sí. la cantidad de sentencias que tiene para resolver? Cuéntenos un poco. Sí, dice que están a 6 meses con los llamados de autos para sentencia. Digamos, con eso es el atraso que tienen. Está conformado por 2 jueces, en la actualidad el doctor Sergio Petersen y el doctor Lucati, que está subrogando el cargo. La sala cuenta con una sola secretaria que está asignada a la Cámara y cuenta con otras 2 secretarias más que son de primera instancia y que están asignadas a esas funciones en la Cámara. Hay una persona que es contadora pública, que es quien realiza, digamos, las planillas en las sentencias, y después hay un solo ordenanza, 2 decretadores, 2 personas en mesa de entrada, y entiendo que trabajan muy bien, que hay un excelente ambiente de trabajo. Sí. En su experiencia como profesional de la calle, como se dice, ¿cuáles son los temas que a usted le suscitan mayor preocupación en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, y bueno, yo creo que, digamos, lo que más se ve es la omisión en la registración o en las registraciones defectuosas, que son, digamos, los reclamos que más se ven. Y yo creo que ahora se ha acentuado mucho más, porque, digamos, la situación económica creo que ayuda un poco a que los empleadores tampoco económicamente se sientan como para cubrir ese gasto. Por supuesto que yo no lo justifico, pero creo que es como una consecuencia directa con los problemas económicos, la situación económica que es generalizada, ¿no? Y otra cuestión diferente. Una de las materias que son propias de la Cámara es la resolución de recursos directos de apelación, que suscitan varios problemas. Uno de ellos el tema de competencia y otros que sobre el que hemos estado conversando recién, la aplicación del principio solve et repete. Sí. ¿Qué nos puede comentar usted de este tema? Bueno, justamente en lo que es materia, en el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral salteño, habla del recurso que se interpone contra las resoluciones administrativas de la Secretaría de Trabajo, en donde se podría asimilar, digamos, el solve et repete, porque como requisito previo a la sustanciación del recurso hay que pagar, digamos, un porcentaje de la multa a los fines, digamos, de admitirla, digamos, y elevarla. ¿Qué opina usted de este requisito? Bueno, yo, ¿qué opino? La verdad a mí me parece un exceso, porque, ¿por qué? Porque hay veces que sí corresponde, digamos, y se ratifican las multas y otras veces que no. Es decir, que por ahí realmente pasa que como estas multas lo que se sancionan son incumplimientos a las normas legales y reglamentarias respecto, por ejemplo, del cumplimiento de acompañar recibos de haberes o alguna documentación como las hojas móviles que se deben ahí rubricar. Hay veces que a los empleadores, y me pasó, de que por una circunstancia de contador o lo que fuere, digamos, se han demorado en acompañar esta documentación, ¿sí? Y la acompañan en forma tardía. No obstante eso, lo mismo se les impone la multa, y a mí eso, digamos, es una cuestión formal que evidentemente me parece en exceso. Entonces, cuando venimos acá a la Cámara, acompañamos que, digamos, lo que se sancionó está cumplido, digamos. Lo que hay es un incumplimiento formal porque, digamos, la presentación fue tardía. Entonces, yo creo que debería sí analizarse en qué casos se requiere, digamos, en qué no, o directamente sacarlo a ese.
Y en el caso en que usted tuviese que resolver si aplicar o no ese principio, ¿con qué argumento, en base a qué cuestión, pero con un argumento jurídico, no meramente me parece que está bien, me parece justo o injusto? ¿Qué argumento jurídico sería el que a usted le parece que debería ser el centro de análisis del tema? Yo creo que habría como un enriquecimiento sin causa. En el caso, jurídicamente hablando, ¿por qué? Porque el Estado estaría percibiendo, digamos, el monto de un 20% de una multa, que en definitiva en instancia judicial se determina que no correspondía la multa porque hubo simplemente una presentación tardía de la documentación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si se resuelve que no correspondía la multa con ese importe? Por eso, justamente. ¿Queda en poder del Estado? Sí, queda en poder del Estado. Bueno, gracias. Doctora, dos preguntitas. Doctora, en este caso, como es, digamos, si es que yo resolvería, digamos, la improcedencia de la orden, digamos, de que se pague la multa. Está bien, me da el argumento, el enriquecimiento. Debiera, digamos, devolver ese dinero. ¿Sí? Ese, digamos, La lo que sentencia. pasa hoy, claro, ordenar que se le devuelva el dinero. Por eso, entonces, el argumento, a lo que voy es que el argumento del enriquecimiento sin causa, según su esquema, no sería tan el adecuado, porque en definitiva termina devolviendo. Exacto, sí. Yo creo que es lo que se aplica hoy, no se termina devolviendo en la sentencia y ella aplicaría el criterio en ese sentido. Sí. Bien, considerando el desarrollo de su fallo en el caso escrito, que usted hacía lugar parcialmente a la demanda, considerando sobre todo que el salario es intangible, el derecho de los trabajadores a percibir un salario, etcétera, le comento, existe en este momento un reclamo de los concejales de Campo Quijano que no están percibiendo sus haberes, ¿sí?, debido a un conflicto que se plantea con el Poder Ejecutivo, o sea, con la Intendencia de Campo Quijano, ¿sí? Tengo entendido que eso se está tratando en la Corte de Justicia y que la Corte de Justicia hizo lugar a una cautelar mediante la cual la Intendencia se abstiene de pagar las dietas a los concejales. Desconozco más datos, les soy sincera, estuve tratando de buscar porque me parece bastante interesante y más en el contexto que hemos planteado el caso, ¿sí?, para resolver. Pero ¿qué opina usted, más allá de que carecemos de datos, pero podría la Corte de Justicia o cualquier tribunal legitimar una cautelar de este tipo? Abonen los haberes. Para que no se abonen los haberes, claro, o sea, en contra de los trabajadores, si bien, bueno, son concejales, o sea, estamos fuera de la ley de contrato de trabajo, son políticos, sí. La verdad pero que, digamos, emitir una opinión respecto de la procedencia o improcedencia de una medida cautelar, a mí me parecería apresurado decirlo porque no conozco las cuestiones, digamos. De todas formas, sí puedo decir que el salario es, digamos, como una obligación primera respecto de un trabajador, ¿no? Entonces, esta garantía, que no solo está receptada en las cláusulas constitucionales, sino que también en los tratados internacionales, debiera ser analizado con prudencia, atento de que se trata del salario, la naturaleza alimentaria. La persona que trabaja no trabaja porque tiene ganas de trabajar, puede ser que existan esas personas también, pero lo hace por la necesidad alimentaria. Entonces, más allá de las circunstancias que pueden llegar a estar sucediendo en Campo Quijano, que no las conozco y no lo escuché el caso, lo que sí puedo decir es que se debe analizar primero, digamos, hay normas que son de jerarquía constitucional, que están, digamos, protegidas y que yo creo que debe ceder, digamos, o sea, es primero eso y luego lo otro, ¿no? Aparentemente el conflicto vendría porque el consejo anterior había declarado ad honorem las funciones de un concejal. Y el consejo nuevo asume y establece una dieta, ¿sí?
Entonces habría un conflicto entre esas ordenanzas. Claro, lo que pasa es que si es que hay, digamos, una designación ad honorem, ¿no es cierto?, es improcedente el salario en ese caso, porque si no tiene, digamos, si él asume un compromiso, por decirlo así, la designación es de tal tipo, ¿no es cierto?, cambiarlo sin ningún fundamento o sin ningún instrumento legal que lo sustente, a mí me parece correcto. Pero por otro lado, la provincia dicta una ley donde se establecen que los concejales tienen que tener por lo menos un salario mínimo vital y móvil, claro, la ley de municipalidad. Si es que, claro, no, es que yo creo que ese sería, si es que hay una norma que legitima pagar un salario mínimo vital y móvil, por lo menos, digamos, le daría lugar a la cautelar, estableciendo no una dieta en X cantidad que se haya establecido en forma arbitraria, sí establecerlo en un salario mínimo vital y móvil. Sí. Bueno, y la otra preguntita, me llama la atención el fallo que usted cita de la Corte de Ciares Víctor Hugo contra la segunda RT. Cuéntenos este fallo. Sí, yo leí ese fallo, que es de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones, en donde se resuelve la incompetencia de la Cámara para entender en los recursos directos en contra de la Comisión Médica Central. ¿Sí? El artículo 2 de la 27348 establece, ¿no?, que las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales pueden ser apeladas a la Comisión Médica Central. En el párrafo siguiente dice que el trabajador tiene opción de apelar o de interponer recurso en contra de estas resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales ante la justicia ordinaria del trabajo. ¿Sí? Del juego armónico de ese artículo y del artículo 14 de la 27 de esta misma norma, de la 27348, se establece el mismo procedimiento que, digamos, Comisión Médica Jurisdiccional, Comisión Médica Central, Comisión Médica Jurisdiccional, Comisión Médica, el juzgado, el fuero de trabajo laboral, ¿sí? Al final del artículo se establece que las resoluciones de las comisiones médicas central, es decir, que han sido apeladas por Comisión Médica Jurisdiccional a la Comisión Médica Central y de la Comisión Médica Central sale resolución, se la apela el recurso directo, lo dice la norma, ante la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción de la Comisión Médica Jurisdiccional, es decir, Salta. ¿Sí? Eso entiendo yo lo analicé, lo busqué mucho, porque realmente me costó entenderlo el tema. Sí me queda claro que, a pesar del fallo, entiendo que las apelaciones que son de la Comisión Médica Central, la competencia, digamos, por la norma sustantiva, es la Cámara de Apelaciones. ¿Sí? Ahora, a mí me queda la duda en qué sentido. La ley 8086 de la provincia, en donde se adhiere, digamos, a la ley 27348, habla de recursos, no habla del recurso de la Comisión Médica de Jurisdicción. Entonces, dice que los recursos del artículo 2 están los dos recursos están ahí. Los recursos que se interpongan tienen que ser deducidos mediante acción ordinaria laboral. Entendí, digamos, en los términos del artículo de la ley del procedimiento laboral. De manera que yo creo que cuando, digamos, salga la resolución del conflicto de competencia que hay en la Corte, seguramente se va a echar luz respecto de si estos recursos deben ser entendidos por la Cámara de Apelaciones, los de la Comisión Médica Central y los de la Comisión Médica Jurisdiccional en primera instancia. ¿Sí? Yo entiendo que la ley lo dice así, no obstante eso, la ley provincial habla de recursos. Entonces, además de que no se podría dejar de lado el tema del derecho que tiene la persona que sufrió un infortunio laboral, ¿no?, de acceder a la justicia, de ser escuchado, de probar el accidente, de probar
un mayor grado, porque a ver, si estamos hablando de las comisiones médicas, estamos hablando de que hubo una divergencia, que una ART le quiso dar un grado de incapacidad que él no siente que es, o le dio un alta y él sigue con alguna manifestación invalidante que le impide, digamos, la realización de las tareas. Entonces, hay una divergencia y tiene que ser atendida. Y además, ¿no es cierto?, la persona tiene derecho a la doble instancia, a ser escuchado por un tribunal superior, que esa resolución sea revisada por un tribunal superior. Y aparte, imagínese la gente del interior también, ¿no? Exacto. Tener que venir aquí a la Cámara de Apelaciones a recurrir. De todas formas, la gente del interior, eso se tendrá que decidir en lo próximo, porque la ley 8086 dijo de que, bueno, que eso queda supeditado a las instalaciones de las comisiones médicas en los distintos distritos judiciales. Exacto. Voy a insistir porque usted a lo largo de sus respuestas mencionó 2 o 3 veces el tema de convenios internacionales o sí. Derecho internacional. ¿Cómo juegan los convenios de la OIT en cuanto a obligatoriedad o no de aplicación en las sentencias? Bueno, sí, digamos, los convenios de la OIT, los que, digamos, Argentina adhiere, tienen la misma jerarquía, tienen jerarquía superior a las leyes, y los convenios que son de derechos humanos tienen una jerarquía de la misma jerarquía que la Constitución Nacional y son de observancia obligatoria, de manera que, digamos, conforman todo lo que es un bloque que deben ser observados. ¿Y qué pasa si no estamos hablando del convenio en sí, sino de la interpretación de algunas cláusulas de un convenio? Una interpretación que haga alguna comisión de expertos dentro del ámbito de la OIT. ¿Tienen o no obligatoriedad? ¿Podrían tenerla y en función de qué? Yo creo que, digamos, las interpretaciones son como, no quiero decir sugerencia, pero sí las interpretaciones los obligan, digamos, a los estados argentinos a analizar la forma de compatibilizar, digamos, estas sugerencias, que por ahí Argentina adhiere al artículo 1, 2, 3 y no al 5, por ejemplo, y entonces son obligatorios en tanto y en cuanto la Argentina haya adherido. Sí, estrictamente parece que no son obligatorios. Sí, son como sugerencias. Exactamente, pero hay una uniformidad de criterio en cuanto a que los obliga a los estados exactamente a tratarlo y a ver de tratar de lo mismo que pasa con los sí. Opiniones consultivas de la Exacto. Comisión Interamericana. Sí. Bien, muchas gracias. Yo le hago, doctora, buen día, una preguntita de criterio. Usted es ternada, asumen este cargo y le pueden plantear un amparo. ¿Le pueden plantear un amparo? Sí. En estos días, aquí en Salta, se está trabajando para un amparo por el aumento del boleto. Y uno de los argumentos que se plantea es que quienes más utilizan el medio de transporte público son los trabajadores. Y lo que se plantea justamente es que, bueno, uno de los argumentos, que no hubo audiencia, no importa cuáles sean los argumentos, volver al boleto creo que de hace 3 o 4 meses atrás. Si a usted le plantearan ese amparo, ¿cuál sería su criterio? Yo sí le haría lugar al amparo y, digamos, ordenaría al Estado que se establezcan medidas de política pública a los fines, digamos, de compatibilizar los mayores gastos que pueden llegar a tener los trabajadores, siempre con un límite, no que sean exenciones, digamos, totales respecto del boleto del pago del boleto, sino que se establezcan políticas públicas que le permitan, digamos, al salteño concurrir al trabajo y que no le implique, digamos, una mengua importante en el salario. Sé que hay muchas personas que lo sufren a diario y que dicen que gastan muchísimo porque tienen que tomar 2 o 4 colectivos al día. Entonces, si el boleto se torna inaccesible, la verdad que uno tiene que analizar, porque el salario, digamos, es un salario de un trabajador que quizás tiene que pagar algunas otras cosas, y entonces el servicio es un servicio público, digamos, que es privado, ¿no es cierto?, pero que debiera analizarse
porque es una empresa del Estado la que, digamos, administra estas empresas, ¿no es cierto? Gracias, doctora. Es lo que yo creo. Bueno, doctora, termino la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Krause, buenos días. Buenos días. Bueno, damos inicio al concurso para juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo. Me toca presidir en este caso el consejo por ausencia del doctor Abel Cornejo, quien les hace llegar su saludo. Nosotros como entrevistadores tenemos su currículum, conocemos de su trayectoria, esta entrevista es filmada. Nos gustaría que nos cuente y nos resuma un poco en qué se está desempeñando, cuál es su trayectoria dentro del ejercicio profesional o de la matrícula, un poco. Bueno, yo soy abogado desde el año 1982, me recibí acá en la Universidad Católica y ejercí toda la vida la profesión en forma libre. He sido funcionario público hace muchos años, ¿no? Como director de trabajo primero y en la inspección de personas jurídicas después, y algún otro cargo menor, diría, pero toda la vida estuve centrado en el ejercicio de la profesión. También en alguna oportunidad ejercí docencia, y bueno, el derecho laboral es lo que ha sido mi dedicación, creo. Así es. Doctor, ¿qué podría aportar usted a la justicia? Usted, abogado litigante, como dice, que pasó por distintos cargos públicos. ¿Qué podría aportar usted a la magistratura con su trayectoria? Bueno, como son los argentinos a veces, ¿no? Formadores de grieta entre los que ejercen una carrera judicial y los que ejercen... Lo cual considero que es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, efectivamente. Sin embargo, a mí me toca estar de este lado y yo creo que lo que, digamos, el abogado litigante lo que hace es tratar en la mayor medida de lo posible de burocratizar la actividad. Y hay cosas que, más allá de lo académico y de lo científico, es lo que uno percibe todos los días, que es el hecho de no creerse dueño de la verdad. Siempre pensamos que el juez tiene razón cuando no nos falla en contra, o deberíamos pensar eso, o que lo que dice la otra parte es algo que necesitamos escuchar y que necesitamos ver. Es decir, yo veo que el ejercicio de la profesión da una amplitud, obligadamente si quiere, una amplitud sobre la forma en que hay que ver las cosas. Eso en el ejercicio de la magistratura yo creo que es altamente valorable. Yo no puedo decir que hace una carrera judicial no avisore eso, pero uno siente de que a lo mejor el hecho de estar en el litigio diariamente nos abre ese panorama. Bueno, digamos que la falta de orgullo, ¿no? y de no creer que somos dueños de la verdad es lo que más adquiere un abogado litigante y que es lo que podría aportar al ejercicio de la magistratura. Una última cosa, voy a dar un ejemplo, si me permite. Afuera de ser sincero, hay un aspecto del proceso que sigue de largo, a pesar de que tiene una gran carga en costa, que son los alegatos. Y la verdad es que hay una deficiencia en la presentación de los alegatos de los abogados litigantes, en el sentido de que son expresados en forma desmesurada con respecto a los intereses de su parte y muchas veces carecen de un cierto rigor científico y que
son meras expresiones voluntaristas. O sea, esa es la exageración. Por otro lado, los jueces no lo leen, o le prestan poca atención. Si me permiten decirlo coloquialmente, yo creo que cada uno se encariña con su propio pensamiento y debería en todo caso tener, como decía, ¿no?, la amplitud de escuchar qué es lo que están diciendo las partes o qué es lo que está diciendo la otra parte o el propio juez, para tener una mejor evaluación del caso. Coincido totalmente con eso. Uno cree que lo que dice es cierto y saca de lejos. Me encantó su frase, de antología, se encariña con su propio pensamiento, no me lo voy a olvidar más. Doctor, cuéntenos, ¿qué conoce de la Cámara para la cual está concursando, la conformación? ¿Sabe del atraso o de si tal día la Cámara? Bueno, con respecto al atraso, digamos que es algo relativo. Si lo comparamos con qué. Yo, en general, no me quejo en ese aspecto. Bueno, está conformada por 2 salas de 2 miembros cada uno, a pesar de que ha sido reformada ya la conformación de la Cámara de Apelaciones, en donde se ha dispuesto un tercer miembro. ¿Cómo? El tercer camarista. Sí, el tercer camarista. ¿Y qué opina particularmente de que esté el tercer camarista? Ya se está concursando en el fuero civil, el tercer juez de la Cámara de Apelaciones, ahora pasaría seguramente para el próximo consejo el tercer juez de la Cámara Laboral. Una de las cosas que parece ilógica es que cuando la sala termina empatada en el fallo, se tenga que llamar jueces o de otro fuero o de la otra sala, o incluso jueces de primera instancia para resolver el caso, lo que desnaturaliza la función de una Cámara de Apelaciones. Efectivamente, yo creo que la propia sala debe dar un veredicto que implique una mayoría sin necesidad de recurrir a, digamos, a estos artificios, que no son otra cosa. Así que no, yo lo veo bien. Y además, yo creo que también, mientras menos relaciones tengan entre los camaristas, mejor, porque la creación del derecho parte justamente desde la valoración individual que hace cada juez integrante de cada cámara, cada vocal, y que debe ser confrontada con otro o con otros que conformen una mayoría. Creo que ahí está la construcción del derecho y no en las meras adhesiones de votos. Pero ya que usted dice esto, me surge una idea, a partir de lo que usted dijo recién, esa frase que a mí me gustó, de encariñarse con los propios pensamientos. De usted acceder a esta, de ser ternado y acceder a esto, o a cualquier otro tribunal colegiado, ¿a usted le parece que no es aconsejable o que es una buena práctica juntarse con el otro camarista y debatir el caso? No, yo creo que no. O sea, sí, ¿en qué sentido? En las cuestiones administrativas de funcionamiento, sí. Pero, a ver si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Influir en el pensamiento del otro vocal en forma extra expediente, tal vez no sea una buena práctica, sino que, reitero, yo creo que la creación del derecho viene de la confrontación entre las ideas entre los distintos vocalistas. Justamente ese es el sentido de que sean 3 y no 2, de que se conformen una determinada mayoría a partir del trabajo individual de cada uno, ¿no? Muchas veces, y otra vez me voy a referir a la práctica, uno ve que un vocal se adhiere a lo que ya resolvió el otro vocal. Entonces, ¿qué es lo que uno cree? Que es un fallo de uno solo, no de 2. Entonces, sería bueno, saludable, que cada vocal conserve su individualidad de criterio frente a los casos que se le plantean y que no sea un acuerdo.
incluso los fallos plenarios, que se llaman acuerdos, se llama a votar a todos los integrantes de una Cámara y no se elige por consenso, sino por mayoría de votos emitidos por cada uno. Digamos, ese es un plano ideal. Yo también reconozco que cuando se entran a acumular expedientes, bueno, por ahí se hace difícil hacer una tarea tan detallada, pero bueno, lo estoy poniendo en un plano ideal. Gracias, doctor. Le hago una acotación acá. Yo coincido con lo que está diciendo, pero acá la Cámara en este caso se da en una situación, ya está convocado el tercer camarista y me parece su argumento perfecto en ese sentido, o sea, para terminar con la disidencia que pueden haber entre los dos vocales actuales. Pero a lo mejor pasan 2 o 3 años y no se llama al tercer camarista y a usted le toca como juez de la Cámara resolver con un voto con su compañero de sala eventual al que le toque. La pregunta es, estamos viendo algunas disidencias importantes en la sala laboral que también Así es. trastornan de alguna manera, o sea, complican la actuación de la otra sala y de la propia sala donde hay algunas disidencias. ¿No le parece que hay que unificar un criterio, por lo menos, como bien dijo la doctora Marínez Díez, en ese sentido, en lo básico, más allá del trabajo cotidiano que usted bien lo marcó, porque creo que bueno, hay que tener pautas de buena conducta y de convivencia, digamos? Sí, también es cierto, como todo, cualquier exceso es malo, como todo, pero reglamentariamente, ¿cuáles son los unificadores de criterios? Los fallos plenarios, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy sentando principios, yo no estoy sentando nada, estoy expresando principios, que son esos: la necesidad de la independencia e individualidad del juez que va a emitir un voto. Coincido totalmente. 1. 2, que lo que usted me plantea me parece que son más cuestiones de hecho que de derecho, ¿no? Si hay algún tipo de resquemor frente al otro vocal, bueno, sí, se pueden dar esas cosas. Porque también lo pensemos razonablemente, no puede ser que en todos los casos haya semejante disidencia, ¿no? Si hay, digamos, cuestiones que no vamos a ser tan exactos de encajar en un molde preciso cada caso que nos toca, sino que en todos los casos hay cierta flexibilidad. Pero sí, el objetivo no es debatir con el otro juez ni pelearse con el otro juez, sino tratar de hacer justicia con lo que se nos presenta. Entonces sí le hallo razón. Si por cuestiones de convivencia entre vocales se da una disidencia permanente, bueno, también si hay un mal ejercicio de la magistratura en ese caso. Pero yo reitero, no sé, yo soy hincha del criterio individual del juez. A ver, la Cámara en general y cada una de las salas en particular conforman tribunales colegiados y hace a la esencia del tribunal colegiado el acuerdo entre sus miembros para emitir una decisión. Eso sucede en el orden administrativo y en el orden judicial. Entonces me preocupa un poco la insistencia en mantener la individualidad, no solo por una cuestión de mera convivencia entre los miembros del tribunal, sino porque la Corte de Salta, y sobre todo la Corte Suprema, que ha invalidado en algún caso algún fallo de cortes provinciales, tienen sentado el criterio, la doctrina, de que incluso cuando los jueces integrantes de un tribunal colegiado lleguen al mismo resultado decisorio, pero con distintos argumentos, no conforma realmente una decisión. Entonces no va a ser fácil en un tribunal colegiado mantener a ultranza una individualidad, porque si no se llega a un acuerdo básicamente para emitir la decisión, no hay sentencia.
Está bien. Entonces no es una Sí, mera sí. cuestión de No, convivencia o de no. respeto, sino que hace a la esencia del Tribunal Judicial básicamente la labor de acuerdo. Y no es evitar el trabajo de estudiar un caso muchas veces, la adhesión, como usted decía, al fundamento, sino es estudiar el caso y resolver que uno adhiere a los otros fundamentos, porque Perdón, doctora, en tren de desarrollar fundamentos está bien, propios puede emitirse pero una yo me sentencia estoy que no lo es. refiriendo a las adhesiones a rajatabla. O sea, aquellas adhesiones que salen... yo por eso estoy tratando de tener una conversación sincera, ¿no es cierto? Al respecto. Yo también es una conversación sincera, pero me genera esa inquietud. Pero efectivamente esa situación que usted dice también se da, ¿no? Si usted, por ejemplo, tenemos palabras más, palabras menos, un concepto sobre qué se entiende por la solidaridad de las tareas específicas de una empresa por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no me voy a poner a escudriñar argumentos que tiendan a tener una divergencia al respecto. Como decía alguien por ahí, todo en su justa medida y armoniosamente, ¿no es cierto? Yo lo que resalto es lo siguiente, es un cuerpo colegiado y efectivamente lo que usted me plantea se da más como una situación de no disentir por sí, por el hecho de resaltar el propio voto de un vocal, sino para nada, no me estoy refiriendo a eso, sino que, digamos, creo que estamos planteando los dos extremos. No creo en la adhesión automática, pero también tiene razón, por supuesto que no voy a creer en disidencias por cuestiones que tiendan más a complicar el proceso que ayudarlo, ¿no? Pero sí partamos de ese principio, ¿no? En la creación del derecho por parte de los jueces. Bien, no, era... Sí, no. Saliendo de esta conversación ya le hago una pregunta de otro. No era para terminar, digamos, y esa preocupación que me generaba, pero efectivamente tiene que lograrse un equilibrio, es verdad. Le hago una pregunta ya de orden jurídico y de orden más allá del derecho procesal o del derecho nacional. ¿Qué considera usted respecto de la aplicabilidad directa o no de los convenios de la OIT? Que son, perdón, sí, le hago la pregunta sí, porque son a menudo invocados por los sí, litigantes en sí, sus planteos. Bueno, yo creo que siempre hay que tener en mira las atribuciones, sobre todo legislativas. Con respecto a los tratados internacionales o a los convenios, a nosotros nos rige el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde hay una adhesión a determinados tratados que han incorporado el bloque de constitucionalidad y integran la constitución material. Ahora, con respecto a los convenios de la OIT, yo creo que hace falta una ley que los recepte, como tradicionalmente se viene haciendo en la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de, si es que se considera, de hacer algún tipo de observación. De todas maneras, creo que, por ejemplo, el convenio 158 no ha sido receptado por la Argentina y sin embargo es invocado. No tengo presente en este momento, ¿no? Cuál sería el caso, pero sí, bueno, lo veo en ese sentido. Está bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Hay una doctrina que establece que la ley de discriminación, la 23592, al ser una norma genérica, no se aplicaría en el ámbito de las relaciones de trabajo y que en todo caso para eso rige la ley de contrato de trabajo. Si bien conocemos numerosos fallos, la mayoría, que contiene fundamentos en base a la 23592, ¿cuál es su posición? No, yo creo que es una norma general aplicable a toda relación jurídica que se dé en la República Argentina, porque excede la relación individual de trabajo, sino que significa
digamos, la aplicación concreta y práctica de garantías constitucionales como son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, en fin. No es una norma. Podría decirme usted lo mismo con respecto a procesos civiles, ¿no? Donde se debatan cuestiones de derecho civil. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que por la especialidad no se va a aplicar? No, sino que es una norma, entiendo, de carácter general. Y cualquier acto de discriminación, esté previsto o no esté previsto en la ley de contratos de trabajo o en leyes de orden laboral, la ley antidiscriminatoria es aplicable y de hecho, bueno, así se hace. Una preguntita práctica. Extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador, ¿sí? Considerando que el empleador reunía las condiciones especiales, que por lo tanto se daba por concluido el contrato de trabajo en los términos del 249 de la ley de contrato de trabajo. El trabajador, ¿a quién tiene que demandar para que sea hábil la legitimación pasiva y sobre cuáles bienes puede percibir su indemnización? Bueno, por supuesto a los derechohabientes y sí, y se responde con los bienes del causante, o sea, los herederos no responden individualmente. ¿Usted exige sucesorio? ¿Cómo? ¿Usted exige que estén declarados herederos estas personas, los demandados? Sí, porque eso le daría la legitimación pasiva a ellos, ¿no? O sea, que tiene que ir con el sucesorio abierto, digamos. Con la declaratoria de herederos. Declaratoria de herederos. ¿Está bien? Una preguntita. Doctor, buen día. Una pregunta de opinión, de criterio o de postura. En el caso de que una empleada le comunique a su empleador que ha sido objeto o es objeto de violencia de género en el ámbito laboral, independientemente de las medidas que tome la justicia, usted como empleador, ¿qué otras medidas puede tomar? ¿Qué medidas le permite la ley? ¿Al empleador? Al empleador, sí. Con respecto a una trabajadora o un trabajador que haya sido objeto de violencia de género, sí, por parte de otro compañero de trabajo. Supuesto, y radica la denuncia. Sí, no solo, digamos, que por criterio de él debe tomar medidas, sino que yo creo que en las facultades disciplinarias que tiene está íncita la obligación de preservar justamente esos actos de violencia genérica, y sí, debería aplicar una sanción, ¿no? La sanción que corresponde, tomar una medida disciplinaria. Y ahora que lo estoy pensando, y ustedes ya que lo dicen, ¿qué pasa si no hace nada? ¿No? Y en ese caso podría constituirse una conducta injuriosa por dejar de que un empleado no tenga esa conducta frente a otro cuando tiene la obligación de preservar el bienestar, la seguridad y que el trabajo se desarrolle dentro de caminos normales. Gracias, está bien para. Interesante el tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Buen día. Por saludo colectivamente. Doctor Lucati, buen día. Buen día. Arrancamos la entrevista para juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo. En este caso me toca presidir por ausencia del doctor Abel Cornejo, quien le hace llegar sus saludos. Si bien nosotros tenemos su currículum, conocemos de su trayectoria, esta entrevista es filmada y sería bueno que nos ilustre en qué se está desempeñando, en qué rol y cuál es su trayectoria profesional. Mi trayectoria profesional dentro del Poder Judicial y fuera. Bueno, yo me recibo de abogado en el año 98, trabajé en Telecom, ingresé al Poder Judicial en el año 2011 como secretario del Juzgado de Cafayate, después concursé para el Juzgado del Trabajo número 6, en el año 2012 me inicié ahí, de ahí a partir del año 2015, octubre del 2015,
Fui afectado como secretario de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y donde me desempeñé hasta octubre del año pasado, que me designaron como subrogante de la vocalía 2 de la Sala 1. En este momento usted está subrogando entonces el cargo para el que está concursando. Sí, señor. ¿Sí? Cuéntenos el estado de la Cámara, si tienen o no atraso en la sentencia, qué recursos les está faltando o les sobran, que no creo. No, veníamos con la sala, veníamos al día durante la gestión de la doctora Villa y del doctor Cosiner. Estábamos dentro de los términos del código para el dictado de la sentencia. Después pasó esto de, bueno, se jubila la doctora, fallece el doctor Cosiner, ahí nos atrasamos un poco, pero ahora asumió el doctor Petersen, estoy yo como subrogante y estamos logrando recomponer aquello que habíamos perdido. No vamos a llegar, no llegamos en el año 2018 al número de sentencias que habitualmente llegamos, por esto que le digo, fueron 2 meses de parate, pero sí hemos recuperado bastante, de un dictado de unas casi 550 sentencias anuales. En las estadísticas de este año salimos con unas 450, o sea que hemos logrado se está armando un buen grupo de trabajo y estamos logrando recomponer aquello que perdimos con este periodo. Y en el caso particular, con el ingreso del doctor Sergio Petersen, Sí. ¿se pudo acoplar al trabajo? ¿El criterio de la sala es uniforme? Ningún inconveniente, o sea, estamos trabajando muy bien, se armó un muy buen grupo de trabajo, no hay disidencias. Si hay alguna cuestión jurídica, se debate, se charla, los fallos están saliendo sin ningún problema. Se completó el grupo de trabajo que se había desarmado un poco. Estamos trabajando muy bien, por suerte. Una pregunta que me preocupa, que lo vi particularmente en el interior. Sí. El tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo que prorrogan la jurisdicción a Buenos Aires por el tema del domicilio. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mi opinión es que un accidente de trabajo ocurrido en la provincia de Salta debe ser resuelto en la provincia de Salta, conforme a las reglas de competencia que determina el Código de Procedimiento Laboral. No encuentro razón para prorrogar la jurisdicción De hecho, se hace y llegan las demandas de Buenos Aires, de algún gran estudio, digamos, acá a la provincia, y con todo lo que eso moviliza, digamos. Sí, con todo lo que moviliza y con todo lo que perjudica a la parte débil de un accidente de trabajo, que es el trabajador afectado. Entiendo yo que las pautas del código son claras en cuanto a que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria de la provincia de Salta. Hay una inquietud desde el punto de vista constitucional referida al ordenamiento internacional, es decir, al artículo 75, inciso 22. Sí. ¿Qué valor tienen en cuanto a la posibilidad de aplicación directa en sus sentencias, en el caso en que fuera designado como juez o en el ejercicio en que usted se está desempeñando, los convenios de la OIT? Porque son a menudo invocados, ¿no es cierto?, por los litigantes. ¿Cómo hace jugar esa...? El 75, inciso 22, establece 3 tipos de normas, digamos. Los tratados sobre derechos humanos, que enumera que tienen rango constitucional, los acuerdos o tratados celebrados con potencias extranjeras que tienen rango superior a las leyes, y establece que esos tratados deben ser aplicados en las condiciones de su vigencia, dice la norma, con lo cual deben y son aplicados los tratados o convenios de la OIT que han sido ratificados por la República Argentina. En muchos fallos o en muchos casos se ha hecho. Por citar Pérez Condisco, que aplicó directamente el convenio 95 sobre remuneraciones de la OIT,
no sé, muchísimos casos, los casos sobre discriminación, que aplicaron el convenio 111 sobre discriminación, sí, se aplican y deben ser aplicados. ¿Y qué pasa cuando alguna de las cláusulas de alguno de estos convenios da lugar a distintas interpretaciones? ¿Qué pasa con los dictámenes o los análisis interpretatorios o las opiniones consultivas que se emiten en el ámbito de la OIT, pero que no son un tratado, un convenio? O sea, no hay adhesión del país. Sí, usted me dice las interpretaciones de las comisiones de expertos. La comisión de expertos de la OIT suele hacer una serie de observaciones en las que se vincula el contenido del convenio con la legislación interna de un país. Si bien no son vinculantes, sirven de pauta de interpretación, pero lo que se aplica es el convenio. No obstante ello, en materia de asociaciones sindicales, el convenio de la OIT, el 87 sobre libertad sindical, había criticado bastante el modelo sindical argentino en punto a el régimen de prerrogativas exclusivas que se le otorgaban a las asociaciones sindicales con personería gremial en desmedro de las restantes, diciendo básicamente que la única prioridad de que debía gozar una entidad sindical simplemente inscripta era, con personería gremial, era la prioridad en materia de negociaciones colectivas, como una forma de dotar de fuerza y cohesión al movimiento sindical. No así las restantes prerrogativas, qué sé yo, la representación de los intereses colectivos, el recaudo de las cuotas sindicales, las obras sociales, una serie de prerrogativas. Y si bien esto no es de aplicación obligatoria, fue lo que fue siguiendo la Corte en la aplicación del convenio, y se diseñó toda una serie de fallos que fueron en el sentido de lo que decía esta comisión de expertos, sin perjuicio de lo cual su interpretación obviamente no es vinculante. Sí, gracias. Y una última inquietud por mi parte. La aplicación del principio solvet repete en el marco de los recursos directos de apelación, ¿qué opina usted sobre ese instituto? Sí, eso se vincula con las multas que impone la Secretaría de Trabajo en cumplimiento o verificando que se cumplan las condiciones que marca la ley respecto al desarrollo de una relación laboral en el marco del Pacto Federal de Trabajo, y impuesta que fuera una multa exige el pago del 20% del monto de la multa como para conceder la apelación. Se ha planteado la inconstitucionalidad en muchos casos, pero pero ha sido denegado. Yo entiendo que no es inconstitucional, en la medida de que el monto de la sanción no sea, que eso fue lo que se resolvió, no sea lo suficientemente oneroso como para impedir el acceso a la jurisdicción. Coincido con su apreciación. Y una pregunta, ¿usted como juez de la Cámara podría declarar la inconstitucionalidad de esa norma sin que se la pidan? Hay toda una jurisprudencia respecto de la declaración de la inconstitucionalidad de oficio de las leyes. Hay un fallo, Milde Pereira, en donde la Corte, siguiendo la posición del doctor Fait, sostuvo que no había diferencia en la actuación de un juez en tanto declare la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto, ya sea solicitud de parte, ya sea de oficio, por entender que así corresponde en orden a la solución de la causa. De hecho, sí se hace. Bien, perfecto, gracias. Una consulta. Una concursante, forma anterior,
planteó que para ella, particularmente el pago del 20% sería un enriquecimiento sin causa y para el Estado, porque en caso de que se haga lugar, ese dinero no se reembolsa a la empresa, es lo que planteó. No, ¿Usted sí. qué opina? Sí, pero si procede la apelación deducida y en consecuencia de ella se desecha la multa, se desestima la sanción, se devuelve el dinero. Doctor, mi pregunta es acerca de el fondo de reserva que crea la ley de riesgo de trabajo en el artículo 34. ¿Qué alcance tiene, qué responsabilidad, cuál es el alcance de la responsabilidad de la Superintendencia de Seguro de la Nación en su carácter de administradora de este fondo respecto de la condena, es decir, de un fallo por accidente de trabajo? ¿Hasta dónde se extiende? O sea, en el caso de un accidente de trabajo, o sea, el fondo de reserva se constituye para solventar el pago de aquellas indemnizaciones a que fue condenada la aseguradora de riesgo de trabajo determinada, que no pudo hacer frente por insolvencia, liquidación. La superintendencia que maneja ese fondo de reserva, o sea, realizado los trámites correspondientes, tiene que pagar las prestaciones que dejó de pagar esta. Pero hay un decreto del año 96 que exime o excluye del pago de este fondo de reserva a los intereses y costas. ¿Qué alcance tendría este decreto? En principio sería únicamente las prestaciones contempladas en la ley de riesgo de trabajo y excluyendo todo lo que es honorario y todo lo que es intereses. ¿Podemos seguir, el trabajador o el abogado del trabajador podría seguir el reclamo contra la Superintendencia de Seguros de la Nación, de riesgo de trabajo, perdón, en su carácter de administradora? Entiendo que sí. O sea que se podría percibir los intereses y costas en principio, a pesar de este decreto. Entiendo que sí. Gracias. Doctor, Sí. una preguntita un poco de criterio y de actualidad. Sí. A usted le pueden plantear un amparo. Sí, doctor. En estos días, y está saliendo en la televisión, la Defensora del Pueblo está por plantear un amparo por el aumento del colectivo. Estamos hablando de la ciudad de Salta, de la provincia de Salta, y cuyo justificativo es justamente hay varios justificativos, uno que no se hizo la audiencia pública y demás, pero otro es porque dice que si hay alguien que es el más afectado con este aumento del colectivo es la clase trabajadora, porque quien utiliza el servicio público normalmente es la clase trabajadora en su mayoría o en su gran mayoría. Si a usted le plantearan este amparo, llegara a usted este amparo, ¿cómo cree que lo resolvería? A grandes rasgos, su opinión al respecto. En realidad habría que ver Disculpe, ¿qué es lo que están planteando? Es que vuelva hasta tanto se defina al precio que tenía el boleto, creo que hace 3 o 4 meses atrás. Sí, en realidad la base del amparo sería la afectación de un derecho o garantía constitucional. Habría que ver qué grado de afectación resulta del incremento del boleto, o en qué afecta un derecho o garantía constitucional. A priori, así como me lo plantean, no veo que el aumento del boleto, si bien perjudica la economía, si bien es más gravoso para el trabajador, entiendo que es un servicio público que funciona en base a lo que recauda o algún subsidio del Estado. No advierto que exista un agravio constitucional en el incremento del boleto, así planteado como está. Sí,
Porque después que le pregunté, me vino a la memoria un amparo que tenemos en este momento, que si bien es en otra materia, en el ámbito del derecho penal, que lo hemos planteado de la Defensoría por la asignación de los precios, de los presos, no de los precios, de los presos en la alcaidía. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted resolvería la cuestión de fondo o le parece que habría que quizás algo para hacer antes, intentando buscar una solución? Y ya le voy a decir a qué responde lo que me viene a la cabeza en este momento. Antes se podría convocar una audiencia a las partes como para ver de acercar posiciones entre el amparista y... Pero sí, digamos, o sea, alguna medida cautelar, dice usted, no sé, habría que ver bien el caso. No, por eso digo, es de criterio. ¿Qué Claro, se le ocurre a usted que haría? claro. Porque estamos hablando de un tema que tiene un impacto social importante, más allá del aumento duda, en sí mismo, sin duda. de la repercusión. Usted agarra los canales de televisión local y están abocados a esto en estos días. Y le voy a contar por qué le hago esta pregunta, porque nosotros tenemos este amparo planteado y, mi opinión, con muy buen criterio, la jueza, en vez de sacarle un fallo a la provincia que diga arregle la alcaidía, haga esto, que yo siempre digo que se llaman fallos de cuadro, le pongo un marco, lo cuelgo Sí, y no son pasa inaplicables. nada, viene haciendo una serie de audiencias, reuniones entre las partes y haciendo como deberes para que vaya cumpliendo, en este caso la provincia, y volvemos a tener otra audiencia para ver si ese deber se ha cumplido. Desde mi punto de vista, la verdad que me parece criteriosamente lo mejor, Coincido. porque no saco nada con el fallo cuadro. En cambio, bueno, cambiemos los colchones, que los colchones sean ignífugos, mejoremos la ración de la comida, por darle algunos ejemplos. Por eso, una vez que le hice la pregunta, me vino a la cabeza Sí, ir esto. llegando a soluciones razonables y realizables al corto plazo. Sí, me parece, coincido con lo que dice usted, me parece correcto lo que está haciendo la jueza. Y ¿Le ha tocado resolver algún amparo en este periodo en que usted está a cargo como juez de cámara? no, en este periodo no. Como secretario de la doctora Villa sí he visto alguno. Gracias. Gracias, doctor. No, Bueno, doctor, lo liberamos. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Doctor Pereira, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Me toca presidir en este caso el consejo por ausencia del doctor Abel Cornejo, Bueno. quien le deja su saludo. Bueno. Damos inicio a la entrevista para el juzgado de Cámara de Apelación del Trabajo. Si bien nosotros conocemos sus antecedentes, su trayectoria, esta entrevista es filmada y nos gustaría que usted nos ilustre un poco en qué se está desempeñando. ¿Cómo no? Bueno, yo hace 23 años que trabajo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entré en el año 96. Fui prosecretario civil y comercial del juzgado civil secta. Fui secretario interino del juzgado de civil novena. He sido la persona que ganó el primer concurso para secretario del trabajo en el año 98 cuando se cambió la Constitución. De ahí estuve del secretario del juzgado del trabajo número 4. Después pasé a ser secretario de la Cámara de Apelaciones número 2. En el fuero laboral estuve 10 años. En el fuero civil y comercial 3 años. Y hace 10 años que me desempeño como asesor de menores incapaces. Las ramas que me gustan son el derecho social. Enseño hace 17 años en el Colegio de Abogados el tema de la capacitación procesal laboral. Y bueno, son las temáticas que me gustan, los derechos sociales. Y me dediqué en su momento al derecho del trabajo y ahora hago la rama de derecho de familia, sobre todo niñez. ¿Qué conoce de la Cámara para la cual usted está concursando, la conformación, el estado de las sentencias, si hay atraso o no? Sí. La Cámara está bastante bien, sí conozco, tuve la oportunidad de conversar con la gente de la Cámara. Están con un atraso de junio del 2018, están con el trabajo que están haciendo.
más o menos tienen 50 interlocutorios y casi 100 sentencias es lo que tienen de atraso en este momento. Lo que estamos hablando de 6 meses de atraso, que para lo que es la justicia está bastante bien esto. Bueno, tienen encargada de mesa, encargada de documentación, una persona que hace los decretos, una persona que hace honorario, que hoy los honorarios en la Cámara son mucho más fáciles con la nueva ley, al establecer ese 40-50%, han facilitado mucho la gestión de lo que es la regulación en la Cámara. Antes se necesitaba una reguladora y era bastante complejo el tema de estar con la regulación. Eso ha facilitado mucho, reconozco que la nueva ley en la cuestión de la Cámara ha facilitado mucho la regulación. Hoy tienen lo mismo, la Cámara cuenta con una contadora que que le ve la parte de las liquidaciones, esas cosas sí sabía también. Y una encargada de documentación que es clave, sobre todo en la Cámara, por el ingreso y devolución de cosas, la encargada de documentación es clave. Y hay tienen gente con experiencia y hay otra gente del Juego Ejecutivo que pasó, tiene un equipo bastante bien conformado. Y tengo idea que entre los jueces y los secretarios han armado un equipo muy bueno este último año, porque la Cámara sí tenía un atraso importante originariamente cuando se dio los dos vocales originarios de años, que era el doctor Álvaro Figueroa y el doctor Jorge Cabrera. Ahí sí había un retraso importante, y sí con un trabajo bastante importante de la doctora Analia Villa y de Federico Cosiner, la Cámara avanzó y lo han puesto muy al día. Creo que también colaboraron mucho en ese trabajo los secretarios, eran un buen equipo de trabajo y avanzaron mucho en eso. Sí, voy siguiendo el movimiento de la Cámara y más o menos lo conozco. Eso es lo que tengo para comentarle, y esto es la última información que tengo, dada por los mismos gente que trabaja en la Cámara, ¿no? Usted, bueno, conoce el tema laboral, trabajó en el fuero. Le consulto, ¿qué criterio usted piensa o que no se está aplicando correctamente, o que usted por ahí podría plantear en alguna eventualidad un fallo plenario para que unificar criterios de las cámaras? Sí, hay algunas cuestiones que sí sería bueno. La sala durante años no ha hecho plenario, ¿no? En su momento, cuando estábamos... ¿Hay plenario? No hay plenario. Cuando en su momento trabajamos, y ahí nos dimos cuenta, cuando armamos el famoso librito, eso de los plenarios de la Cámara Civil, eso que me tocó a mí recolectar. Yo estaba en el Colegio Magistrado y trabajé en la recolección de los plenarios civiles y de los fallos más importantes de la sala. Y yo, estando secretario de la Cámara, no teníamos un plenario para presentar. Sí teníamos un fallo interesante, porque nosotros hemos tenido, sala 2, fue una sala destacadísima. Tuvo Froilán Manuel Miranda, que el fallo que él ha hecho sobre el tema de cuando un profesional está en relación de dependencia, hasta ahora muy pocos fallos, como 57 hojas. O sea, tenemos fallos muy interesantes en lo individual, pero ahora veo que sí hay mucha dicotomía en algunas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley 25.323, hay un criterio que tiene la sala 2 totalmente distinto al de la sala 1, y varias cuestiones en las cuales sería conveniente buscar aunar criterios, porque eso también ayuda mucho a los juzgados de primera instancia, ¿no? Bueno, ahora hay otras cuestiones que sí son más fáciles, que la ley también ha colaborado en algunas cuestiones jurisprudenciales que se tomó y ayudó mucho a las cuestiones últimas, ¿no? Pero sí hay cuestiones disímiles que sería bueno que se trabaje, ¿no? En algún concurso ¿sí? Escuché a postulantes que estaban a favor del tercer camarista, sí, y otros concursantes que decían que era mejor por ahí conformar una tercera sala para ampliar, digamos, en ese sentido la estructura. Creo que son atendibles cualquiera de las dos posturas. ¿Cuál es su postura? En este caso ya sabemos que en el corto plazo va a haber un tercer camarista, sí, porque ya está planteado de esa manera. Exactamente. Bueno, ya está planteada, aparte es una equiparación con la Cámara Civil que ya tiene el tercer vocal preopinante. Bueno, este es un sistema que se saca de Santa Fe, en el cual la idea es, dos personas ven el expediente, dividimos el trabajo entre 33% cada uno, miramos los expedientes y bueno, los dos que ya dan acuerdo, el otro ya prácticamente no mira el expediente. La idea es agilizar. A mí me parece que una sala más hubiera sido mejor. Más que nosotros tenemos la competencia de toda la provincia y bueno, hubiera sido mejor una sala más. ¿Está? Y ahora esto se va a ver incrementado con la nueva ley de riesgo de trabajo y la intervención de esas comisiones médicas que tienen que haber en cada lugar, y después, si bien va a empezar por la primera instancia, se tiene que subir a la Cámara ante una apelación. Entonces me parecía que era conveniente, me hubiera parecido conveniente una tercera sala, pero bueno, esto queda en mérito y conveniencia que ya decidió el Ejecutivo, y ese mérito y conveniencia y con el proyecto de la Corte, o sea que también la voz de la Corte se escuchó, y me parece, ahora, sinceramente, entre que tengamos dos y tengamos tres, bienvenidos los tres, eso es de sentido común, ¿no? Que vengan los tres nos viene bien y nos ayuda a que tengamos la posibilidad de agilizar los trámites, ¿no? Lo que sí sé es que la sala está trabajando dentro de todo bastante bien, porque han podido armar ese equipo que originariamente armaron,
supo trabajar bien y han hecho incorporaciones de juego ejecutivo bastante interesantes, así que veo que la sala está bien. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Yo primero un comentario que Sí. me quedé pensando. Sí. Cuando recién hablaba usted de las diferencias y las discrepancias entre las dos salas, que desgraciadamente aquí es un tema que se comenta en el ámbito Sí, de los pasillos de esta ciudad judicial. sí. Usted dijo, bueno, y esto en todo caso unificar a través de un plenario sería mejor para los juzgados. Yo pensé, para mis adentros, sería mejor para el justiciable, no para el juzgado. Seguro. Porque una de las cosas que yo veo que a veces nos olvidamos, y me pongo primero a la cabeza, que detrás de un expediente hay ojitos. Yo siempre dije que tratamos de llegar al expediente electrónico. A mí me gustaría ver cómo hacemos para poner unos ojitos que nos miren, cuando el expediente está durmiendo, nos miren diciendo, che, acordate que detrás hay personas, ¿no? Totalmente. Me parece que es más importante el justiciable que el juez y que el juzgado. Pero en realidad lo que es un comentario, porque lo Pero pensé. estoy de acuerdo totalmente con su comentario. Le hago una preguntita. Usted concursa, llega acá y le pueden plantear un amparo. Sí, sin ningún problema. Bueno, le plantean un amparo que estamos por presentar, no sé si hoy, mañana, no importa, en el Sí, tiempo claro. lo hagamos en el momento que usted concursó y llegó a la sala, Sí. que es el tema del aumento del boleto del colectivo, Sí. que inclusive estaban en la plazoleta levantando firmas ayer, creo que hoy también, donde uno de los justificativos, más allá de que no se hizo la audiencia pública, Sí. como cuestión de fondo, es que si hay alguien absolutamente afectado por el aumento del colectivo es la clase trabajadora, porque es quien realmente utiliza en su gran mayoría el medio de transporte público. ¿Le llega a usted esto? Sí. ¿Qué opinaría? ¿Qué haría? Le estoy dando pocos elementos, porque los elementos que tenemos, el resto en todo caso, ármelo usted o dígame qué le agregaría para ayornarlo, pero lo que me interesa es saber cuál sería su actitud ante esto, que es un tema de absoluta actualidad y que tiene una trascendencia. Sí, en primer lugar, me puede llegar eso y por supuesto me toca a título individual, aunque sea un órgano colegiado, me va a tocar a mí individualmente, porque la posibilidad que da la provincia de Salta es de elegir el juez del amparo. Entonces, en ese sentido, sí o sí, si tiene un amparo va a venir a mí. A mí me parece que el amparo hoy, con la característica que tiene que tener un juez proactivo. Necesitamos un juez que busque la solución. Primero, bueno, el ver la representación de quién se presenta, en qué características se presenta, si tiene las condiciones para representar o no al colectivo, si viene por un colectivo, habría que ver esa cuestión primero, cuáles son los intereses en juego. Una vez que uno tenga cabalmente ese conocimiento y ver si están estas cuestiones, pedir en este caso al Ejecutivo, o en este caso sería al órgano que viene interviniendo, que creo que es AETA, con el tema cuál sería, por qué se produjo el aumento, el informe circunstancial que se pide. Y en caso de ser necesario, yo convocaría una audiencia con la gente que esté en la temática, para que la representación que se tenga la característica de que represente al colectivo que también lo representan y que también tenga la posibilidad, en este caso Saeta o el Ejecutivo Provincial, de hacer las presentaciones y las defensas que crea conveniente. Y una vez que tenga todos esos elementos, tomaré la decisión en relación a lo que considere que si hay una vulnerabilidad o no de las garantías constitucionales de juego. Ese sería mi actuar en ese caso que usted me está planteando. Gracias, doctor. De nada. Sí, doctor, yo le voy a preguntar algo más práctico. Un trabajador se presenta a reclamar la indemnización incrementada o agravada por la ley 25.323, ¿sí? Invocando que estaba mal categorizado, ¿sí? ¿El artículo 1 o el artículo 1? El artículo 1, el artículo 1, ¿sí? En base a que el artículo 1 dice específicamente, habla de la deficiencia de la registración. Y este trabajador considera que al haber estado cobrando un salario menor a la categoría laboral que él efectivamente realizada, entonces correspondía o corresponde que el juez falle a favor de esta doble indemnización o que se incremente en el doble. ¿Cuál es su posición? La falta de categorización adecuada al trabajo que específicamente hacía el trabajador da lugar a que se incremente en forma doble la indemnización del 245, por ejemplo, la del 245, o es un abuso de derecho dar una interpretación en ese sentido. Varias cosas. La primera es
que la idea de las multas por la falta de registración tiene como cabeza la ley 24013. La ley 24013 fue una ley que tuvo en vista en su momento el que el orden público laboral colabore en el orden público económico, toda vez que esto permitía una denuncia en AFIP, que era un requisito de admisibilidad formal. O sea que si dentro de las 24 horas no se hacía la denuncia en AFIP, no estaba la posibilidad de llevar adelante esto. La ley 24013 establecía una intimación. Esa intimación que está en el artículo 11 era una intimación muy específica, en la cual había que poner en conocimiento del empleador la fecha de ingresos y fecha de ingreso, categoría, remuneración, etcétera, etcétera, y contemplaba 3 supuestos, el del artículo 8, el del artículo 9 y el del artículo 10. El del artículo 8 era el que hacía referencia a la persona que estaba totalmente no registrada, lo que vulgarmente es totalmente negro. Después estaba el artículo 9 que establecía que lo que estaba mal registrado era la fecha de ingreso. Y después el artículo 10 que hablaba justamente de la categoría. Eran los 3 supuestos. Como se vio en su momento que muchos trabajadores, por un desconocimiento de esta condición técnica y que eran muy estrictos los juzgados en cuanto a que tenía que estar esta carta de documento, así como la denuncia en AFIP en el término de 24 horas, que era un requisito de admisibilidad, aparece el artículo 1 de la ley 25323, que tiene como característica concreta el decir, señores, sí, la persona, y se aplica para aquellos que han entrado a trabajar después del 20 de octubre del 2000, porque es la temporaneidad de la ley. Para aquellos que después del 20 de octubre entraron, dice, si estas personas no pudieron cumplir, el espíritu de si estas personas no pudieron cumplir con estos recaudos y se encuentran deficientemente registrados, hablando de cualquiera de los 3 supuestos. Y esta interpretación la hizo brillantemente Guibur, tenía Guibur, que aparte de ser laboralista, era el titular de Derecho a Obligaciones de la UBA. Hizo un fallo brillante en cuanto a la interpretación. Te dijo, si se da alguna de estas deficiencias y las comprueba el juez, se podrá pedir el artículo 1 de la ley 25323 y es procedente en el caso de que esté la deficiencia del 8, del 9 o del 10. ¿Está? Y esto tiene le cuento una anécdota. Una vez vino el doctor Mario Ackerman a dar un posgrado, tengo la oportunidad de hacer varios. Y él sostenía que el juez, dentro de sus facultades, aunque no se haya reclamado el artículo 1 de la ley 25323, el juez podía de oficio establecer. Hubo una discusión y yo fui el partícipe de este lado de la discusión. No sé si usted estaba, Román, no sé si recuerda la discusión, que después hablamos con Ackerman, fuimos a comer y conversamos el tema. Y yo le dije en ese momento, presidía el distinto doctor Federico Cosiner, hemos ido con él, me acuerdo. Bueno, y frente a esta cuestión, lo que le decía yo, estamos rompiendo el principio de defensa y juicio. Si la otra parte no tiene la posibilidad de defenderse, estamos fallando en trapetita y esto no, pero la oficiosidad laboral tiene un límite, derecho de defensa y juicio. Él decía, él sostenía, me hizo acordar eso, que él sostenía que aunque no esté reclamada, el juez de oficio la puede oponer. Yo le dije, no, esto no es así. Lo conversamos y la vez que lo puedo ver se acuerda de la anécdota. En definitiva, corresponde para usted la mala. ¿Y cuál es el criterio de las cámaras de Salta? ¿Tiene conocimiento? Sí, el criterio es ese, corresponde. Una pregunta cortita. Doctor, en el caso que una empresa entre en procedimiento de crisis, ¿cómo se controla, digamos, y dentro de ese procedimiento de crisis está previsto despidos? ¿Quién controla que esos despidos no sean indiscriminados, que no sean masivos o excesivos? Y en relación a los despidos que se produzcan, si este procedimiento de crisis habilita a la empresa o al empleador a no pagar las indemnizaciones en forma integral o completa. Bueno, son 2 preguntitas cortitas. Sí. El procedimiento de crisis es la posibilidad de que la empresa siga funcionando y para eso se busca que varios de las personas que son deudoras tengan la posibilidad de reacomodar la relación. Acá sí hay varias discusiones jurisprudenciales sobre esta particular. La primera es que, en principio, el concurso, yendo ya al caso de un concurso judicial, el concurso por sí solo no produce el distracto de la persona, o sea, que esté en concurso o que esté en quiebra, por regla no produce el distracto. Habrá que ver si continúa. El punto está en que en ese caso el control lo tiene que hacer también el gremio que se tiene que presentar y hacer el control. La primera pregunta en cuanto a quién tiene que controlar eso, lo tiene que controlar, por supuesto, cada uno de los particulares, y el gremio tiene que controlar que intervino en eso. Porque sí tiene que tener un conocimiento de la situación porque está involucrando a un
número indeterminado de trabajadores. ¿Está no? Y en el caso de si eso se puede hacer despido, habrá que ver si, y ahí sí hay una interpretación, si la situación que lleva a que llegue en crisis es una situación externa al empleador, o sea que él no puede haber tomado su diligencia necesaria en cuanto al negocio y pese a esa diligencia hay un imprevisto, hay una cuestión de que no hay luz, por ejemplo, y él no puede hacer nada, hay cuestiones de fuerza mayor o cuestiones que escapan a la diligencia de él, en el cual ese despido se puede hacer y tendrá que la disminución del 2,47, el 50%. Ahora, si no y esto es excepcional, lo tiene que acreditar el empleador. Ahora, si este empleador no puede acreditar esta circunstancia, hay una cuestión clara. El riesgo del negocio lo tiene el empleador. O sea que si las cuestiones son propias del riesgo del negocio, le corresponde la indemnización integral del 2,45. Gracias. Usted dijo en ese caso que se le da intervención al gremio, ¿puede ser que haya dicho así? Se puede tener intervención al gremio. Puede tener. ¿Y el órgano administrativo? Sí, tiene intervención. Secretaría de Trabajo tiene. ¿Necesariamente? Sí, necesariamente. El caso de los empleados de Telam que fueron despedidos y que después el sindicato fue justamente el que pidió el restablecimiento de los puestos de trabajo y que el juez hizo lugar y la Cámara hizo lugar, ¿sería un caso que encuadraría dentro de la pregunta del doctor? Podría encuadrar dentro de la pregunta. Yo le voy a hacer una preguntita relacionada con una cuestión que en este momento está en vigencia, digamos, y es el amparo que se presentó por expresiones vertidas en la prensa en contra de una personalidad política, digamos. No en referencia concreta al caso, ni cómo usted resolvería o hubiera resuelto, o qué, sino cómo hace jugar los distintos derechos humanos en pugna en un caso así, particularmente con referencia al derecho a ejercer libremente la profesión, o sea, al derecho a trabajar de los periodistas, que es uno de los argumentos que estoy escuchando que está siendo debatido. Un parecer, o sea, genérico. Es que tenemos, sobre este parecer, hemos tenido unos problemas hace poco bastante grandes con Fontevecchia, ¿no? Que es un presidente que ha creado una circunstancia bastante complicada, porque ahí lo que se discutía justamente lo de la libertad de prensa, el famoso caso de estos periodistas, Fontevecchia y Di Marco, Fontevecchia, y no me sale el otro nombre, que habían hecho una publicación sobre una cuestión referente al expresidente Carlos Menem, en el cual, bueno, se estableció un daño y perjuicio, la Corte estableció un daño y perjuicio, diciendo que en este caso el manejo, había un límite en cuanto al manejo de la libertad de prensa y que el derecho a la intimidad era ese límite, y que habían roto el límite del derecho a la intimidad y que consideraban que se había aplicado una real malicia en la forma de esta cuestión, y la Corte condena en ese caso un daño y perjuicio, y frente a ese daño y perjuicio condena a Fontevecchia, que era uno de los directores del medio, y D'Amico creo que era el otro, no me sale el nombre de D'Amico el otro, exacto, el director de Perfil, Fontevecchia que era el editor. Entonces los condena a ambos y frente a esta cuestión ellos recurren a la Corte Interamericana, que revoca el fallo, diciendo que la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de personas públicas, tenía un umbral menor y que había que analizar en casos concretos si la actividad esta tenía un conocimiento genérico, aunque no sea por los medios de prensa, y que en este caso lo único que hacía era ejercer el derecho de información. Y con ese criterio se pidió que se revoque el fallo de la Corte. Y ahí apareció el famoso criterio nuevo que tiene la Corte, un voto de disidencia de Maqueda, en el cual dice que hay un margen de libertad que tiene que tener, o de autonomía que tienen que tener los estados, pese a estar dentro de los organismos internacionales, que está dado por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Y que frente a esa cuestión, ellos consideraban que la potestad o legitimación del acatamiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no alcanzaba para revocar ese decisorio, y que por lo tanto ellos iban a cumplir la devolución del dinero, iban a publicitar, que ya lo habían publicitado y comunicaron eso, pero en cuanto a eso consideraban que no estaban las cuestiones, porque en ese caso se estaba haciendo entrega a la soberanía y iba en contra de la Constitución, diciendo que había que hacer una interpretación integral de la Constitución.
Y hubo un voto de Maqueda, que Maqueda dice, no señores, nosotros hemos firmado pactos internacionales, en estos pactos internacionales nos hemos comprometido al acatamiento de esto, y esto sería un alejamiento y podemos ser susceptibles de... En resumida cuenta, lo que dice Fallo es que la libertad de expresión tiene que ser cuidada, respetada, y en cada caso concreto hay que analizar cuál es la circunstancia y cómo juega el límite, y si no hay real malicia en cuanto a... O sea, si no hay intencionalidad de dañar a través de esta información. Si lo que se hace es informar solamente, no hay problema. Ahora, si hay intencionalidad de dañar, ahí sí habría que tomar otro criterio. Acá considero que no había intencionalidad de dañar. Perfecto. Usted me hizo un relato de un caso en particular. Yo quiero saber qué opina usted sobre el derecho a ejercer el trabajo por parte de los periodistas. En un caso. ¿A usted qué le parece? Sin perjuicio, en el contexto si quiere. A mí me parece que la libertad de expresión está asegurada en una garantía constitucional. Que esa garantía constitucional, no hay derecho absoluto, como dice que no hay derecho absoluto. Yo sí creo y sí comparto mucho lo del fallo de la Corte Interamericana, que habrá que ver en cada caso si el acto que está usando la prensa tiene una intencionalidad de dañar. Si hay una real malicia y hay intencionalidad de dañar, ahí sí creo que corresponde hacer un coto a la cuestión. Discúlpeme, pero lo que dice la doctora es el fallo, la cautelar que hizo lugar la doctora Rodríguez sobre un amparo que interpusieron funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Salta contra un portal de noticias que, bueno, daba determinadas informaciones. La cautelar, en definitiva, es un bozal legal para que se abstenga de reproducir, bueno, determinados tipos de noticias que tiene que ver con la dignidad, obviamente, de los funcionarios públicos. A eso puntualmente se refiere. Perdón, ¿no? Yo justamente no quería hacer una referencia al caso concretísimo, pero bueno, me parece interesante. Una medida anticipatoria. D'Amico y Fontevecchia habla de daños y perjuicios planteados con posterioridad, digamos, reparatoria, una acción reparatoria. Ahí sabe que las acciones me condenan. Yo soy asesor de menores incapaces y en varios supuestos soy el que he puesto varias. Por eso le pregunto, justamente, a eso bien. Me interesa en su respuesta. Está bien, perfecto. Voy concreto. Aparte hace poquito y presenté unos medios, así que no estamos lejos de lo que del famoso tema de una chiquita que ha sido objeto de violación y que los medios de prensa no dejaron de comunicarlo en internet, en todas estas cuestiones, en lo cual se estaba el derecho de intimidar a la niña y se estaba en contra de lo que es la injerencia arbitraria o ilegal en la intimidad de la niña. Yo presenté varias oportunidades. Ya en el 2013, la primera presentación, le hice yo ante el juzgado de menores número 1, pidiendo una medida cautelar en la cual pedía que se evite este daño y que se haga cesar de parte de esta situación, de parte de la prensa, información que perjudicaba en este derecho a la intimidad de la niña. Sí estoy de acuerdo de esas medidas cautelares porque lo que estamos haciendo es evitar que el perjuicio sea mayor. Ya hay perjuicio, entonces evitar que el perjuicio Pero el caso suyo es un menor. Sí. Tiene una protección, ¿no? A mi criterio. Sí, tiene una protección especial. Por eso yo les comento, no les obliga a decir, porque después vamos a decir, hay acciones, sí, hay acciones, hay muchas, sí. ¿No? Una vez la presenté que le pedí al juez que no diga información. O sea que por favor calle la información que estábamos en secreto de sumario. O sea, eso lo hice en el 2011, o sea que no le puedo decir que no lo creo que es posible esto. También siendo secretario de Juego Civil y Comercial, me tocó intervenir en algunos casos en los cuales también se estaba haciendo una cuestión del caso Álvarez, el famoso señor que tuvo un accidente y mató a un chofer a golpe. En ese caso también hubo un planteo y se resolvió. O sea que me tocó intervenir en situaciones concretas en que se trataron estos temas y se hizo lugar a la medida cautelar. ¿Está? Pero habría que analizar el caso concreto. Exactamente. Bueno, doctor, nos dejamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que anden bien.